pudieron ver esos videos o... Igual es un video solo, es de efecto Hall, porque vieron que cambiamos el práctico, ya que va a ser el práctico de 2 semanas, como habíamos dicho, le agregamos un par de ejercicios, uno de ellos del efecto Hall y otro para completar un poco el concepto de acelerador de masas, que, ¿cómo les iba a decir? Que bueno, es la idea de cómo agarrar una cantidad de partículas, elegir de ellas cuál es la velocidad que uno quiere, y además en la parte final uno puede, lo comentamos un poco en uno de los videos teóricos, en el movimiento de una partícula con carga, pero acá se ve bien cómo uno puede hallar la razón de masa sobre la carga. O sea, si uno conoce la masa de la partícula que pasa, puede conocer su carga a través del acelerador del seleccionador de velocidades. Eh, bueno, esos fueron los 2 ejercicios que agregamos nomás. Simplemente como nos parecía conveniente agregar el efecto Hall y bueno, agregar ese ejercicio final que es de aceleración de masa, que la aceleración de masa generalmente se da como contenido teórico y ahora, bueno, queda completo con una serie de ejercicios que van desde el práctico 1 al práctico 2, ¿se acuerdan? Y bueno, lo importante para este práctico es el del efecto Hall, lo que les iba a decir, los otros van para el otro práctico. Igual está muy bueno que los vean, que los vayan viendo, y en la clase que viene vamos a hablar de ellos, si tienen dudas, pero van para el próximo práctico, son los de la ley de Ampère, o es básicamente cómo generar campo magnético, ¿no? Y a la vez, no sé si Rodrigo ya subió, porque no me fijé, se subió el de la ley de Faraday, que es bueno, la ley de Faraday es como crear una FEM con un flujo magnético variable en el tiempo. Bien, no sé qué ¿quieren hacer algún ejercicio de práctico, alguna duda que tengan? No sé si quieren hacer algún ejercicio de práctico 5, ¿tienen alguna duda? ¿O tuvieron alguna duda de los videos de teórico de antes? No sé si tuvieron alguna duda de si quedó claro el efecto, perdón, el dipolo magnético o la carga sobre un conductor rectilíneo. Si quieren repasar más eso o quieren hacer algún ejercicio. ¿Qué quieren hacer? Bueno, vamos a hacer algún ejercicio. ¿Cuál les parece hacer? El 7, a ver. Bueno, sí. En el 7 hay que usar lo que dimos medio por arriba la otra vez, porque me dijeron que ya lo habían más o menos entendido, que es el efecto que tiene, pero está en los videos, está en uno de los videos que subimos, es el efecto que tiene un campo magnético sobre un conductor rectilíneo. ¿Está bien? Y ya de paso podemos repasarlo un poco también de nuevo, no viene mal. ¿Están de acuerdo con hacer ese? ¿O quieren hacer uno antes del 7? O sea, uno que llegue antes. Bueno, vamos a hacer el 7. Primero voy a abrirlo. Voy a leer la letra.
Disculpen, estoy abriendo la letra. Bueno, ahí se ve, ¿no? La letra dice, un conductor suspendido por dos cuerdas tiene una masa por unidad de longitud de 0,040 kilogramos por metro. Determinar el sentido del módulo de la corriente del conductor para que la tensión en los alambres de soporte sea cero, si el campo magnético en la región es de 3,6 Tesla entrante. Y ahí le está un dibujito del conductor y el campo. Bueno, vamos a pasar a hacer el dibujo. Entonces tenemos el conductor. Vamos a poner, a ver si se ve bien así, que está colgado. El campo magnético entrante. No, perdón. 3,6 Tesla. ¿Qué más nos dicen? La densidad por metro, ¿no? En realidad dice masa por unidad de longitud, que eso quiere decir una densidad lineal. Quiere decir que cuanto más largo, con la misma densidad, cuanto más largo, mayor masa va a tener. Vamos a ponerle ρ a esa densidad lineal, que era 0,040 kilogramos por metro. Entonces, ¿qué pide el ejercicio? Determinar el sentido del módulo de la corriente para que la tensión en los alambres de soporte sea cero. Bueno, ahora les traslado la pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que la tensión en los alambres sea cero? Antes de concluir nada, ¿no? Ver bien cuál es el problema que nos preguntan. ¿Qué pasa cuando la tensión en los alambres es cero? Con todas las fuerzas que hay en el ambiente. Se supone que, claro, esto está en la Tierra y hay una fuerza de gravedad, ¿no? Que la fuerza magnética sea opuesta al peso, claro. Si la fuerza magnética es opuesta al peso, entonces supuestamente va a quedar suspendido el cable y la tensión va a ser cero de la cuerda. La tensión no empieza a ser cero cuando la empieza a sostener, es decir, cuando la fuerza de gravedad
gana, si se quiere, cuando la fuerza de gravedad es mayor a la otra fuerza que pueda poner. ¿Y cuál es la otra fuerza que voy a poner? Bueno, en este caso es la fuerza magnética, porque habíamos visto que un campo magnético, cuando hay una corriente, genera sobre un conductor rectilíneo genera fuerza, cuando sobre ese conductor circula una corriente eléctrica. Bueno, entonces nos pide dirección y sentido. La dirección va a ser en el conductor. El sentido, ¿cuál les parece que va a ser? Acuérdense que tienen que contrarrestar la fuerza del peso, ¿no? La fuerza de gravedad. ¿Qué les parece? ¿Para dónde iría? ¿Para qué dirección iría la intensidad? Esa es la pregunta de entrada. Hola. Hola. Buen Llegué día. tarde. No, no importa. Yo también llegué un poco, porque intenté arreglar, pero a los 40 minutos creo que vamos a tener que entrar y salir de nuevo, ¿no? No hay otra. Ah, está bien. Ahora estoy grabando, espero acordarme cuando vuelva a grabar de nuevo. Hacia la derecha. Bien, eso hace que si pongo una corriente, una intensidad de corriente hacia la derecha, eso hace que, bueno, por la regla de la mano derecha, si quieren, el I por B, digamos, ese producto vectorial vaya hacia arriba. Acuérdense que la fuerza magnética sobre un conductor, esto es sobre un conductor rectilíneo, no sobre una carga, era I por L vector B. Acuérdense que L es un vector que tiene módulo el largo del conductor, la dirección es la dirección del conductor rectilíneo, y el sentido de la corriente. Si usamos la corriente en ese sentido, como bien dijeron, hacia la derecha, vemos que tenemos una fuerza magnética hacia arriba. Vamos a poner acá el costado. Los vectores, si quieren, los versores I, J. Y K. La corriente, habíamos visto y dicho que la corriente tiene un sentido en realidad, le podemos asignar una dirección, un sentido, no es un vector en realidad, pero para el caso de esta fuerza, uno define este vector L tal que su dirección sea la intensidad esta. Entonces, según esto, la fuerza Fb va a ser I por el largo, que ahora vamos a ver cuánto es, por el largo por el campo magnético, y el seno del ángulo es perpendicular, es entrante, el campo magnético, o sea, es 90 grados, el ángulo entre L, que es la dirección del conductor, y B es 90 grados, o sea que el seno de 90 grados es 1, y apunta según J, ¿no? Es hacia arriba. ¿Está claro esto? ¿Está claro por qué la corriente es hacia la derecha? Porque queremos que sea hacia arriba para contrarrestar la fuerza, el peso, ¿no? Digamos. Y ahí simplemente escribí cuándo sería esa fuerza. Si conociéramos la intensidad, el largo y longitud. Intensidad, longitud y el campo magnético. Conocemos el campo magnético, no conocemos la intensidad, que es lo que nos piden, y el largo conocemos más o menos la mitad, porque conocemos la densidad lineal,
que es 0,040 kilogramos por metro. Conocemos, si se quiere, mitad, porque conocemos la densidad, no conocemos el largo, y con esa densidad también conocemos la mitad de la masa, no conocemos la masa porque no conocemos el largo, pero vamos a ver si nos podemos arreglar con eso. Bueno, entonces vamos a plantear como Yari. Ese es el objetivo del ejercicio, como hallar la intensidad que circule. Ya sabemos que es hacia la derecha, pero tiene que circular una intensidad para contrarrestar la fuerza del peso y así la tensión entre estas cuerdas sea nula. Así que quede como suspendida, que quede el conductor suspendido. Este es el ejercicio, vamos a anotarlo acá, 5.7. Bien. Entonces, ¿cómo es la fuerza por la gravedad, vamos a llamarle? Apunta hacia abajo, va a ser según menos J. ¿Y cómo va a ser? Y bueno, será la masa, vamos a ponerla en mayúscula, la masa del conductor por G. ¿Y cómo puedo relacionar la masa con el ρ y el largo? Lo dijimos hace un ratito, pero ¿cómo les parece que...? La masa en sí tampoco la tengo. Tengo la densidad lineal, así como tampoco tengo el largo. Recuerden que ρ es masa sobre el largo, justamente. Si, digamos, como estamos suponiendo, es uniforme en cuanto a masa, no hay concentraciones de masa en ningún lado, ¿no? Es homogéneo. El conductor y está, bueno, estamos suponiendo eso. Bueno, entonces esto lo voy a poder escribir como ρ de acá. Claro, densidad por L. De acá uno puede sacar que la masa es ρ por L. Y entonces esto es ρ por L por G. Y esto es, como le puse el vector ahí, esto es menos, según menos J. Que está bien, esto hace que se cancele, por eso lo puse hacia la derecha. Si hubiera puesto la intensidad hacia la izquierda, hubiera pasado que la fuerza sería según menos J también y iría en el mismo sentido que el peso, y eso no podría cancelar nunca la fuerza de gravedad, la fuerza del peso. ¿Está bien? Entonces lo que hay que hacer ahora, bueno, es como ya sé que apuntan en direcciones opuestas, quiero que FB en vector sea menos la fuerza de gravedad para que se cancele. Sigma no es ρ. Este dicen es un ρ, lo puedo escribir mejor. Sigma generalmente se usa para densidad superficial y, bueno, en ρ también es densidad volumétrica. A veces lambda se usa para densidad lineal, pero acá le pusimos ρ. Acá quiere decir ρ y es una densidad lineal. Densidad lineal de masa. ¿Se entiende? Lo mismo que este de acá. Que este que puse acá. En la definición ρ. Lo vamos a escribir mejor. Acá también. Bueno, como dijimos, entonces queremos que la
fuerza magnética sea opuesta al peso, como dijimos acá, y como ya sabemos los versores, ya sabemos que uno punta arriba y otro punta abajo, lo único que tenemos que ver es que el módulo sea igual, es decir, que I por L por B sea igual a ρ por L por G. Entonces vieron que acá se cancela el largo, que no lo teníamos, pero como teníamos ρ y podíamos sustituir la masa por ρ por L, se puede cancelar los largos. Estamos suponiendo que no es un conductor puntual, que es un conductor rectilíneo y largo, por tanto el largo no es cero y podemos hacer esa, cancelar el largo entre los dos miembros. Y bueno, de acá puedo despejar I. Es ρ por G dividido B. O sea que I es, esto está en kilogramos, y se lo puedo poner 0,040 kilogramos por metro. No sé cuánto usan G ustedes, yo puse 9,8 metros por segundo cuadrado, pero usualmente se pone eso, hay gente que le pone 10, pero me parece un poco mucho, pero bueno, también se puede poner. Dividido 3,6. ¿Cuánto les dio esa cuenta? Esa es la intensidad. Si ponemos ahí, esa es la intensidad. Con esos valores, esa es la intensidad en amperes, ¿no? Si a mí me dio algo así, 0,11, 0, bueno, 0,109 también redondeando. Amperes. ¿Se entendió el ejercicio? Entonces pusimos el cable para que se suspenda, o sea, para que nos pide que la tensión sea cero, es decir, tiene que quedar suspendido. La fuerza magnética tiene que contrarrestar la fuerza de gravedad sobre el conductor o su peso. Y bueno, vimos que tienen que ir hacia la derecha para que usando la regla de la mano derecha la fuerza magnética sea hacia arriba. La intensidad tiene que ir a la derecha. Y bueno, usando estas fórmulas vemos que no necesita, si nos dan el ρ, si nos dan la densidad lineal para hacer este ejercicio, no necesitamos el largo del conductor. Si nos dan la densidad de masa, densidad lineal de masa, no la necesitamos, porque cuando usamos la masa en la parte del peso, se va a cancelar cuando usemos el largo, porque la masa es ρ por L, se va a cancelar con el largo de IL por B de la fuerza magnética sobre el conductor. Y bueno, y ahí es despejar nomás. O sea, con una intensidad hacia la derecha a lo largo del conductor de 0,11 amperes, con estos valores para el campo magnético y su densidad lineal, el conductor estaría suspendido, por tanto la tensión sobre las cuerdas sería cero. Este sería el ejercicio 7. No sé si quedó alguna duda. ¿No hay dudas? Bien. Bueno, ¿cuál quieren hacer? Entonces, si no hay duda, entonces pasemos a otro ejercicio. ¿Sí? ¿O alguna otra duda que tengan de algo?
¿Alguna idea? De los últimos videos. Sí, yo vi solamente hasta el de efecto Hall, no sé cuáles fueron los últimos que subió. Fíjense que igual el efecto Hall es el único que vamos a necesitar. El video del efecto Hall es el que vamos a necesitar si quieren para resolver algún ejercicio de acá, pero los otros videos son para el próximo práctico. Creo que, según había comentado, iba a ser algo de ley Ampere y ley de Faraday y de fuerza entre dos conductores. Sí, el nuevo es efecto Hall. Pero por eso no quieren ver algún ejercicio antes de ese, no sé. Tienen tan claro todos los otros. El 4. Sí, el 4 es un poco de números. Bueno, vamos a hacer. Les aviso que en 9 minutos ya avisó que se acabó la reunión. Y está, pero pasamos por la otra vez, tenemos que entrar de nuevo. A ver, voy a compartir acá. Vamos a hacer ejercicio 4 entonces. El ejercicio 4 dice así. Un guión formado por 8 protones, un neutrón y 10 electrones se ha introducido en una región de campo magnético uniforme con una velocidad normal al mismo. Se quiere diseñar un nuevo ion con 4 protones y 5 neutrones que al introducirse con la misma velocidad en el mismo campo, describe una trayectoria exactamente igual al primero. Entonces, este ion, ¿cuántos electrones debe tener? Esa es la pregunta. Y en la nota dice, asuma que la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón, que la masa del neutrón es 1837 veces la masa del electrón, y que la masa de un ion es la suma de las masas de las partículas que lo componen. Bueno, ¿cómo les parece que se podría hacer el ejercicio?
Sí, lo de R igual a MB por QB. Sí, eso, sí, vamos a tener que usar. Vamos a borrar este. Este es el 5.4, ¿no? No quiero dibujar demasiado porque ahora igual después se va a cortar, pero... Ese lo hiciste, Alex, creo que te equivocaste, te parece que te equivocaste porque te dio 2,4. Vamos a verlo. Sí, supuestamente debería ser un número entero de electrones. Vamos a ver. Dice que acá vamos a poner caso 1, el primer caso que nos da, que era una partícula que yo la puse con este círculo. Lo voy a borrar para hacerlo un poco más grande. Tiene 10 protones, perdón, 8 protones. Tiene un neutrón y tiene 10 electrones. Todo eso es el ion S, que como estamos viendo es un ion de 2 menos, ¿no? Porque tiene 2 electrones menos perdón, tiene 2 electrones más que los protones. Entonces, tenemos un campo magnético acá, mismo, y va a una cierta velocidad, este ion. Que yo lo que hice fue como un zoom y mostrar ahí medio... Por supuesto, en un ion de verdad no están todo acumulado como escribí acá los protones, electrones y neutrones. Esto es solo diagramático nomás, para tener una idea de lo que hay dentro de ese ion. Entonces, si tenemos dispuesto así, como la carga es 2 más, es negativa, cualitativamente, vamos a escribir la trayectoria de este ion cuando se mueve con esa velocidad, sería un movimiento circular más o menos así. Porque la regla de la mano derecha daría para arriba, pero es negativa la carga neta de ese ion, por lo tanto se va a mover en esa dirección. Y con un radio a ver dónde puedo escribirlo mejor, ahí. Este sería el radio de circunferencia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el radio? Lo vimos, creo que el martes pasado, que es la masa. Vamos a ponerle masa 1 porque es la masa de este caso cuando hay 8 protones, 10 electrones y un neutrón, M1. La masa por la velocidad dividido la carga neta por B. Por B quiero decir el campo magnético, ¿no? En este caso la carga es 2. Estamos ya poniendo el módulo, no nos estamos preocupando porque ya sabemos que va hacia abajo, ya hicimos el análisis de para dónde va la fuerza magnética, que va a ser,
sea, las escribo, va a ser así inicialmente, hacia abajo. Porque tiene carga negativa. Y esto es 12 por B. Esa sería R1, que yo llamaría la trayectoria 1. Entonces el ejercicio nos pide que, y ahora, este es el caso 1, voy a hacer como una separacióncita. Lo que nos pide en el caso 2 es tener otro ion que nos dice que tiene, a ver, no me quiero equivocar, nos dice que tiene 4 protones y 5 neutrones. No nos dice, por supuesto, que lo que tenemos que hallar la cantidad de electrones para que describa el mismo movimiento. 4 protones, 5 neutrones, y vamos a ponerle un número n mayúscula, que es la incógnita de los electrones que queremos que tenga. Sí, 12. Hicieron pregunta ahí que recién vieron en el chat. Creo que sí. Lo lamentable es que tenemos que hacer, de nuevo, vamos a hacerlo medio rápido el dibujo. Era el 5, 7. Acá dijimos que vamos a hacerlo más chico. Teníamos un ion con 8 protones, un neutrón, 10 electrones, con una velocidad v en un campo magnético. Y dijimos que esto iba, porque tiene carga magnética, perdón, carga eléctrica negativa, esto iba a describir un movimiento circular de radio R, ¿no? Así va a quedar mejor, me parece. ¿Está bien? Esta es lo que dijimos, la situación 1, y el R sabíamos que era la masa, que llamamos masa 1 por velocidad dividido la carga eléctrica, que es 2C, es el exceso de electrones. Tenemos 10 electrones y 8 protones por B. ¿Está bien? Y acá el signo, y eso no me preocupó, ya sabíamos que la fuerza magnética era hacia abajo, con esta velocidad y este campo magnético. Hacia abajo, repito, porque tiene carga neta negativa. Bien, habíamos hecho, justo antes de que se cortara, una separación para el caso 2, que es el que nos pide hallar. Tenemos otra vez otro ion, pero ahora con 5 protones, no, 4 protones, dígame si me equivoco, pero 4 protones, 5 neutrones, y una incógnita de electrones, que nosotros vamos a poner como n mayúscula, que es lo que queremos hallar. Bueno, vamos a suponer que arranca con la misma velocidad v y que quiere hacer con el mismo campo magnético la misma trayectoria, es decir, la misma circunferencia con el mismo radio. O sea, la misma circunferencia, si tiene la misma circunferencia, tiene el mismo radio, lógicamente. Este radio queremos que sea igual. En este caso el radio será la masa 2, que será la masa de sus 4 protones
5 neutrones y los electrones que tengamos que hallar, por la velocidad, sobre el exceso de electrones. Si queremos, primero que nada, si queremos que tenga la misma trayectoria y que vaya hacia abajo, tiene que ser un ion negativo. Si fuera un ion positivo, no hace la misma trayectoria, podrá hacer quizás el mismo radio, pero va hacia arriba. Entonces, si queremos que sea un ion negativo, ya sabemos que n tiene que ser mayor a 4. El número de electrones tiene que ser mayor al número de protones. Mayor o igual no, porque si n es igual a 4 es una partícula neutra y sigue derecho, no le afecta el campo magnético. Para que le afecte y le afecte como partícula negativa, si va hacia abajo, ya de entrada sabemos que n tiene que ser mayor que 4. Entonces, aquí, estarán de acuerdo si pongo n-4 por b. ¿Está bien? Ese es el radio de la trayectoria para el caso 2. ¿Están de acuerdo? Bueno, nos dicen que quieren que los R sean iguales. Es decir, que M1 por B sobre 2C. Es la carga eléctrica del electrón, ¿no? Sí, es lo que estoy haciendo, lo estoy igualando. ¿Por qué era menos 4? No, claro, ¿por qué precisás más de 4 electrones? Porque querés que el guión sea negativo. Y tenés ya 4 protones. Entonces para eso tenés que tener más electrones que protones. Para que el guión sea negativo hay que tener más electrones que protones. Que protones, perdón. Y si ya tenés 4 protones, te dice la letra, vas a tener que tener al menos 5 electrones. Es decir, no sabemos cuántos. Va a tener que ser mayor a 4. Es que justamente la de igualar poniendo n en el R hay que poner n-4, porque lo que importa es la carga del ion. Si yo pongo n, que para mí, o como habíamos definido n, solo el número de electrones, con eso no tengo la carga neta del ion. Fíjate, por ejemplo, en el caso 1 teníamos 10 electrones, pero la carga neta no es 10, es de 2 electrones. Porque en el caso 1 había 8 protones. ¿Se entiende por qué necesito poner n-4 en ese R? Bien, entonces esto es, dijimos que iba a ser R y que además sea el mismo R que el otro, es decir, M2B sobre n-4. Acá me olvidé de poner el E, aquí. Discúlpenme, capaz que alguno ya me lo dijo en el chat. Pero esto es EB. Es la carga es el exceso de electrones que tenga, ¿no? Y es su carga, o sea, el exceso n-4 por E sería la carga. Así como en este era 2 por E, en este caso es n-4 por E. Está bien, me había equivocado al no poner el E. Bueno, acá, fíjense que tengo varias constelaciones y las velocidades no las considero nulas. Esto es 0, el campo magnético no es nulo, es el mismo que está ahí. La carga del electrón se cancela también. Entonces voy a ponerlo más en limpio ahí. Tengo que dar masa 1 para que tengan la misma trayectoria sobre 2. La masa 1 sobre 2 va a tener que ser igual a la masa en el segundo caso, que es con 4 protones, 5 neutrones y un número indeterminado n de electrones,
m2 sobre n-4. ¿Está bien? ¿Por ahora se entiende? Hasta acá. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a usar la sugerencia de la letra, que consideremos como la masa del protón, perdón, como 1836 masa del electrón, como la masa del neutrón, como 1837 veces la masa del electrón. ¿Ah? Vamos a escribir acá M1, que es la masa del guión 1, del guión con 8 protones, 10 electrones y un neutrón. Y bueno, va a ser 10 veces la masa del protón más 8 veces la masa del... Perdón, al revés. 8 veces la masa del protón más, más una vez la masa del neutrón más 10 veces la masa del electrón. Esa es la masa del guión 1. Y esto es igual, vamos a hacerle caso a la letra. Fíjense que la masa del protón era 1836 veces la masa del electrón. O sea, puedo escribir toda esta masa en función de la masa del electrón. Entonces uno puede ver que esto es 8 por 1836. A mí me dio 14.688 veces la masa del electrón. Esa es la masa del protón. 8 veces la masa del protón, quiero decir. Una vez la masa del neutrón. La masa del neutrón dijimos que era 1008 veces 1837 la masa del electrón, más 10 veces la masa del electrón, solamente. Yo no hice esa suma porque seguí la cuenta, pero la podemos hacer ahora. Así ya sabemos eso en función de la masa del electrón. Ahí me dio ahora. A ver. Perdí mi cursor. Ahora sí. Es 535 veces la masa del electrón. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la masa 2. Era 4 veces la masa del protón, más 5 veces la masa del neutrón, más n veces la masa del electrón. N es el número que quiero hallar, ¿no? Acá esto es 7.344 veces la masa del electrón. Eso es 4 veces la masa del protón. 5 veces la masa del neutrón es 9.185 tengo, pero chequenlo. Masa del electrón, más n masa del electrón. Esto sería entonces 16.529 más n masas del electrón. Ah, encontraste el error y te dio, sí, bien. Sí, eso es lo que tienen que dar. Ahora vamos a ver. Ahora lo único que tengo que hacer ahora es sustituir este M1 y M2
en esta ecuación y despejar n, ¿no? Esa es la dinámica del ejercicio ahora. Bueno, entonces voy a sustituir eso ahí. Voy a borrar algo porque se me quedó lleno el pizarrón. Voy a borrar estos dibujos que ya lo usamos. Ahora solo álgebra. Tenemos que hacer cuenta, ¿no? Ya entendimos el problema. Igualamos el radio. Y bueno, planteamos cuál es la incógnita, que es n, el número de electrones del segundo ion. Entonces vuelvo a esta ecuación, pero ahora con los datos que sustituí. M1, dijimos que era 16.535 masa del electrón sobre 2, tiene que ser igual a 16.529 más n, masa del electrón, dividido n-4. Y acá hay que despejar n. Acá también se cancelan la masa del electrón, que no es nula, así que eso se va. Y tengo una ecuación numérica nomás, un número nomás. ¿Eso cuánto les da? Fíjense que puedo poner 16.535 por n-4 tiene que ser igual a 16.529 más n. Más 12. Acá me olvidé de multiplicar por 2 acá. Porque hay que pasar el 2 para este lado. Bueno, como ejercicio hagan esa cuenta. Sí, gracias Sofía, me di cuenta, pero gracias vos por... No te había visto el chat, que sí que me olvidé del 2. Bueno, acá hacer distributiva y despejar. Intenten ver cuánto les da. Se las dejo hacer un rato. Sí, a mí también me dio 6. No sé si cuánto le da a los demás. Seis entonces. 6 electrones tiene este nuevo ion. Tienen que tener este ion para...
para que tengan la misma trayectoria que la partícula 1, pero con diferente cantidad de protones y neutrones. Fíjense que este era un chequeo que claro, que tenía que para ver que las dos partículas tengan la misma trayectoria circular. Dos partículas diferentes, ¿no? Que tienen diferente masa. Bueno, sí, qué bueno, queda 6, estamos todos de acuerdo. Bueno, este es el ejercicio 7. El ejercicio 4, perdón, estoy diciendo. 5.4. Esto lo puse mal acá. Otro error mío. Este es 5.4. Bueno, ese era el ejercicio. El ejercicio 4. El ejercicio 4, sí, 5.4. ¿Quieren hacer alguno? ¿Cuál le gustaría hacer? No sé si quieren ver algo de alguna otra cosa, de alguna otra duda. ¿Llegaron a hacer el repaso de efecto Hall antes de que llegaran o no? No lo hicimos. Hicimos solo Bueno, el ejercicio 7 y el 4. No sé si quieren hacer el repaso ahora. sí. Sí, porque ya tampoco nos está quedando muchos ejercicios. No queda mucho realmente. Le agregamos un par, pero igual, todavía tenemos la clase que viene para terminarlo. Sí, tenemos todavía el jueves para eso. El que está bueno que hagan ustedes es el del espectrómetro de masas que agregamos. No sé si Ujú. llegaron a verlo. Porque en realidad ya fuimos haciendo medio de todas las partes por separado. Entonces, ese estaría bueno que lo pensaran ustedes. Pero efecto Hall podemos ver un poco acá. El 8, 9 y 10. Está bien. El 8 no me acuerdo cuál era. No El sé otro qué es el hicimos. del dipolo, el dipolo Hall. magnético. Bueno, es sencillo igual. Sí. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Hacemos el repaso. A ver. ¿Querés hacerlo vos, Ana Clara, o yo?
Capaz que hacelo vos y después yo hago el ejercicio. Dale, dale. Bueno, el efecto Hall, básicamente, esto está bien explicado en el video de Rodrigo, pero es como portadores de carga cuando se mueven en un campo magnético, eso ya lo sabemos, que los portadores de carga cuando se mueven en un campo magnético, el campo magnético tiende a desviarlo, ¿sí? Y esa desviación va a generar un efecto acumulativo que es otro campo, esta vez magnético. eh, esta vez eléctrico, perdón. Básicamente se va a producir una diferencia de potencial entre partes del cable. Imagínense que este es un conductor que tiene una cierta anchura, y por acá vamos a suponer que circulan electrones, ¿no? Y hemos puesto con verdes con la velocidad de deriva, con la velocidad de arrastre, y se mueven hacia abajo, ¿no? Y vamos a suponer que dentro del conductor, estos son los bordes del conductor, ¿no? Estas líneas verticales. Hay un campo magnético entrante, B. Bueno, entonces, ¿qué le va a pasar? Y suponemos, bueno, que por aquí en realidad hay a lo largo del conductor, en esta dirección, voy a cambiar el color, en esta dirección hay una diferencia de potencial que hace que los electrones se muevan hacia abajo, ¿no? Pero no lo vamos a escribir mejor para no. Lo que sí es que hay un campo eléctrico inicial que hace que los electrones se muevan, haya una corriente eléctrica, y sí hay un campo magnético entrante en ese conductor. ¿Y qué le va a pasar? Bueno, como saben, va a haber una fuerza magnética sobre cada conductor, que en este caso va a ir a este lado, porque es un conductor, perdón, perdón, los portadores de carga son negativos. Pueden chequear que la fuerza magnética que puse en rojo acá, lo va a hacer tirarse hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahora? Es simplemente varias partículas están en un campo magnético uniforme, si quieren. Se puede poner eso que es uniformemente distribuidas estas cruces. Quiere decir que el campo magnético es uniforme. O sea que la fuerza magnética vale igual para todos los portadores de carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Vieron que se van a acumular cargas negativas. Si estamos suponiendo que son los electrones los que se mueven, casi siempre es así en los metales. Hay algunos otros materiales en el que pueden moverse iones positivos. Pero, a ver si hay alguna pregunta. Ah, ok. Bien. Como decía, puede haber algunos iones positivos, pero generalmente los que se mueven los portadores de carga son negativos. Estamos suponiendo, bueno, que son negativos, entonces va a haber una fuerza magnética hacia la izquierda. ¿Eso qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a ver que se puede imaginar que este conductor, después de un tiempo,
va a acumular cargas negativas de este lado. Porque se van hacia la izquierda. Es decir, que va a haber una diferencia de potencial entre el lado izquierdo y el lado derecho. En este caso, este lado va a estar en un mayor potencial que este, porque bueno, las cargas negativas aportan, como habíamos visto, al potencial, disminuyen el potencial, digamos. Lo que importa es que hay una diferencia de potencial entre los dos. Esa diferencia potencial lo que genera es un campo eléctrico, en este caso apuntando en esta dirección. Creo que vamos a tener que cortar en 10 minutos. Ahora voy a escribir otro color que quede mejor, este campo eléctrico. Se entiende cómo viene el campo eléctrico, ¿no? Es por la acumulación de cargas debido a las fuerzas magnéticas. La carga se acumula en uno de los bornes, en uno de los bordes del conductor, y eso genera un campo magnético, un campo eléctrico, perdón, o una diferencia potencial entre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Ese es el efecto Hall, básicamente. Vamos a escribir el campo eléctrico en azul. Eso es como un campo magnético en un conductor puede generar un campo eléctrico por el movimiento de las cargas. Y este proceso va a hacerse, se puede decir, hasta que llega a un estado estacionario, es decir, que no se acumule tanta carga para que el campo magnético sea muy grande, porque las partículas, con este campo magnético que se va a formar acá, las partículas negativas van a ir en sentido contrario, ¿no? De este campo magnético. Entonces va a haber un equilibrio. Vamos a poner una partícula sola acá. Esto va a pasar al principio. Bueno, están en cualquier lado las partículas. Se mueven en el campo magnético. Las partículas negativas se van hacia la izquierda. Se genera un potencial, pero ese potencial que se genera a su vez contrarresta la fuerza de la magnética. Hasta que llegue un punto, se van a acumular muchas y muchas cargas negativas. Se va a generar un campo eléctrico cada vez mayor, una diferencia de potencial cada vez mayor, hasta que llega un momento estacionario en donde esa fuerza eléctrica, esa fuerza magnética, perdón, equivale a la fuerza eléctrica. Digamos, compensa con la fuerza magnética. La fuerza eléctrica se compensa con la fuerza magnética. Y eso cuando pasa, bueno, cuando la carga, en este caso es el electrón, estamos haciendo, pero puede ser cualquier carga, por el campo magnético, sea igual a, o si uno quiere, para hacer un poco más, discutir más, como lo vimos en el video, ¿por qué no hace? La fuerza de Lorentz. ¿Se acuerdan que la fuerza de Lorentz es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética sobre una partícula? Queremos que la fuerza de Lorentz sea nula, es decir, la fuerza neta que actúa sobre un electrón no sé qué pasó, que es igual a la fuerza eléctrica a la fuerza magnética. Ahí no se está viendo. Ah, ahora sí. Sí, no sé qué me perdí, se hizo algo en mi computadora. La fuerza neta queremos que sea, va a ser cero, no es que queremos que sea, va a llegar un momento que queda en un estado estacionario en el que no hay fuerzas actuando sobre el electrón, simplemente se compensa la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, que apuntan en lados opuestos. Es decir, que E por E más E por B, esta es la parte magnética,
estos son vectores, esto es 0. Es decir que E y acá, bueno, se cancelan las cargas. En este caso es la carga del electrón, pero como dijimos, si hay iones, la carga del ion. Este se llama el campo de Hall, un campo en el que se vuelve estacionario el sistema. La fuerza eléctrica compensa la fuerza magnética. Y es el producto vectorial de la velocidad de los portadores de carga por el campo magnético. ¿Está bien? O sea, repetimos, es cómo introducir un campo magnético en un conductor hace que las cargas, los portadores de carga, por tener carga eléctrica, y tienen todas la misma, se van hacia un lado del conductor. Eso genera una diferencia de potencial, un campo eléctrico entre los bordes derecho e izquierdo de un conductor que antes no había, y se va a seguir acumulando carga hasta que llega un momento que la fuerza magnética, esa la que lo llevó hasta allí, es repelida por la fuerza eléctrica de tanta acumulación de carga. Ese estado estacionario que se llega, en que las partículas no se mueven más ni hacia la izquierda ni hacia la derecha porque están compensadas la fuerza eléctrica y la magnética, se puede hallar ese campo. ¿Cuál es ese campo eléctrico estacionario? Y es el campo eléctrico del efecto Hall. SUH se pone. Y es menos el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético. ¿Está bien? Vieron que si uno hace eso, el campo apunta exactamente a la izquierda, como está acá. No sé si Rodrigo vio algo más de esto, porque creo que después de esto ya pasó a la fuerza, al campo magnético que genera una carga, pero no sé si dio algún detalle más de esto. Por supuesto lo pueden ver en el video de él, que puede tener algún detalle más. Pero este es básicamente el efecto Hall. Ah, ok. Queda un minuto. Queda un minuto, sí, antes de empezar, capaz que mejor Sí. esperemos. Porque sí, porque se va a cortar. A ver si está... Sí, por ahora va grabando. No digo para ver que no me vaya a pasar como la otra vez que no me grabó. ¿Ya cuántos ejercicios hicimos? El 5.1. La clase pasada, ¿cuál habíamos hecho? El 5.3. O el 5.2. El 2, me El parece. 2. El 2. 5.2. Hicimos el 1, el 2, el 4, el 7. 4, el 7. Va bastante ya. Sí.
Bueno, sí, entonces voy a cortar y se va a cortar en un minuto, más o menos. Y seguimos, ¿eh? Nos conectamos de nuevo y hacemos un ejercicio. No sé cuánto somos 10 ahora. En cada desconexión vamos perdiendo gente. Esperamos un poquito por si llega alguien más. Sí, sí. Igual no había muchos más, creo que habían 13 o 14. Bueno. Y bueno, la clase que viene intentan ir terminando este práctico y si tienen dudas los vemos, pero capaz que podemos hacer algún ejercicio, algún parcial viejo como para terminar más o menos este tema antes de empezar los siguientes. Y nada, ya están subidos los videos del siguiente tema, ¿no? De Ampere y Faraday, creo, Parece que sí. sí. Em, Así que tal, la idea de la que viene sería terminar esto, que del práctico no vamos a seguir haciendo ejercicios, sí contestar preguntas si ustedes hicieron ejercicios, si quieren ver alguno. Em, Eso capaz, si encuentro algún ejercicio de parcial como para terminar con el tema, podemos hacer eso. Y después, nada, empezamos ya con el siguiente tema. Capaz que en la clase que viene mismo ya empezamos a ver un poco el teórico, así que vayan mirando los videos. Ujú. Bueno, vamos entonces con el ejercicio de efecto Hall que hay en el práctico, que es solo uno. Eh, Necesito que me dejes compartir pantalla. Ah, sí. A ver. Sí, ahí. Ok. Bueno, es el ejercicio 9 que dice, los tiburones poseen órganos sensibles al campo eléctrico llamados ampollas de Lorenzini, que les permiten detectar seres vivos en su entorno y posiblemente les ayuda a la navegación a través del océano. Suponga que un tiburón se encuentra en reposo relativo al agua en un punto del océano donde el campo magnético terrestre tiene una componente vertical de 30 microtesla hacia arriba y una componente horizontal de 70 microtesla hacia el norte geográfico. Bueno, y dice, la parte A, si el agua fluye a una velocidad de 0,3 metros por segundo hacia el sur debido a una corriente marina, ¿cuál es el campo eléctrico que siente el tiburón? ¿Sí? Vamos al pizarrón. Sería el ejercicio 9. Bueno, y tenemos acá el tiburón
que va a ser una pelota, porque no sé dibujar un tiburón. Ahí en ese punto donde tenemos un campo eléctrico hacia arriba, vamos a ponerle B sub Z a este campo, y un campo eléctrico que es hacia el norte. Vamos a elegir el norte en esta dirección. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico en este punto sería, bueno, la suma de esos dos. Pero vamos a tratar esas dos componentes por separado acá. Este le voy a poner B sub N de norte. Ok. Bueno, ¿y qué pasa? La letra dice que el tiburón está en reposo respecto al agua, pero también dice que hay una corriente, el agua está fluyendo hacia el sur a una velocidad de 0,3 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar acá como... sí, su velocidad, bueno, la velocidad de cualquier cosa depende de en qué marco de referencia estés mirando. Entonces, si miramos como en un marco de referencia externo, quieto, digamos, ahí va, la velocidad del tiburón sería la velocidad del agua, el agua lo arrastra. Bueno, pero vamos a dibujar acá como una especie de tubo de corriente, ¿sí? Esto es toda una parte de un tubo de agua que fluye hacia allá. Y esta velocidad del flujo, vamos a ponerle B sub A, dice hacia el sur, ¿sí? Elegimos el norte como que es la derecha, así que el sur es la izquierda. Esa velocidad B sub A es de 0,30 metros por segundo. Bueno, y las componentes del campo magnético también las conocemos. La vertical es 30 microtesla. Y la horizontal, que va hacia el norte, es 70. ¿Sí? Bueno, entonces, al haber un campo magnético, suponemos que el campo magnético está más o menos en esta región de agua, en el tubo. Al haber un campo magnético, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, ¿qué vimos recién? Hay un campo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, acuérdense que para tener efecto Hall tenemos que tener un conductor, ¿sí? Eh, lo pensamos como un cable antes, pero ¿qué es lo que pasa? El agua salada, el agua en general no, pero el agua salada en particular tiene muchos minerales disueltos y es un buen conductor. Entonces, podemos considerar como esta especie de tubo de flujo que dibujamos acá como un conductor y entonces, ¿qué va a ser el campo magnético? Bueno, al haber un campo magnético, recuerden, perpendicular a la velocidad, entonces se va a generar un campo eléctrico, ¿por qué? Por la acumulación de cargas, esas que vimos, ¿no? O sea, el agua tiene carga circulando con la velocidad del flujo,
Entonces, bueno, el campo magnético va a actuar sobre esas cargas en movimiento y van a ir cargas positivas hacia un lado, negativas hacia el otro, y se va a generar ese campo eléctrico. Lo que nos pide el ejercicio, les recuerdo, es ¿cuál es el campo eléctrico que siente el tiburón? ¿Sí? En la parte A. La parte A corresponde al dibujito que hicimos acá. Bueno, ¿y cómo era? E B igual a B por B. Bueno, sí, el módulo del campo eléctrico va a ser simplemente el producto de la velocidad con el campo magnético. ¿Qué campo magnético? Voy a anotar eso ya, acá. ¿Qué valor de campo magnético vamos a usar para calcular esto? Ahí va, el perpendicular a la velocidad, porque el campo magnético, la componente que es paralela a la velocidad, eso no va a producir ninguna fuerza sobre las cargas. Así que vamos a usar el B sub Z. Y acá le voy a poner B sub A, que era la velocidad del agua. Bueno, entonces ya podemos calcular el módulo de este campo eléctrico, solo multiplicando esas dos cosas. Me dio a mí 9,0 micronewton sobre coulomb, o volt sobre metro. ¿Sí? Hasta acá. Fácil. Bueno, ¿y qué dirección tendría ese campo eléctrico? ¿Se dan cuenta? ¿O no? Hacia la hoja. Ahí va. Va a ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Entonces, lo que pueden pensar es, si, si yo soy una carga positiva que estoy moviéndome en la dirección de la velocidad, ¿sí? Hay un campo hacia arriba, bueno, ¿qué dirección va a tener la fuerza magnética sobre esa carga? Bueno, hacemos la regla de la mano derecha, la de la velocidad hacia el campo magnético va a ser entrante. Entonces, las cargas positivas van a sentir una fuerza en la dirección entrante, ¿sí? Mientras que las cargas negativas, si yo soy una carga negativa que me estoy moviendo en la dirección de la velocidad, bueno, van a sentir una fuerza contraria, ¿no? O sea, hacemos de nuevo la regla de la mano derecha, de la velocidad hacia el campo magnético, eso da entrante, pero la carga es negativa, entonces la fuerza es saliente. Entonces, pueden pensarlo como que se van a acumular cargas negativas más acá,
del lado de más acá de la pantalla y cargas positivas del otro lado. Entonces, pueden pensarlo como si fueran placas, dos placas paralelas, aprox. Bueno, y si tenemos cargas positivas más allá y negativas más acá, ¿qué dirección tiene el campo eléctrico? ¿Se acuerdan que las líneas de campo salen de las cargas positivas y van hacia las cargas negativas? ¿Sí? Entonces, las líneas de campo serían salientes a la pantalla. Es decir, que vamos a tener un campo eléctrico saliente. ¿Sí? O sea, lo que hay que hacer es pensar para qué lado van las cargas positivas y para qué lado las negativas. Así sabemos cuáles serían nuestras placas paralelas, entre comillas, o no tan paralelas, pero... eh, y bueno, ahí pensamos qué dirección tienen las líneas de campo. Voy a anotar eso, vamos a poner un versor K, este es K, entonces el campo, si lo escribimos de forma vectorial, va a ser 9,0 micronewton por coulomb en la dirección K. ¿Sí? Bueno, ok. Dejo este resultado acá y vamos a leer la parte B. La parte B dice, y si la corriente hiciera que el agua se moviera con la misma velocidad, misma módulo, pero hacia el este, ¿cuál sería el campo eléctrico que sentiría en este caso? ¿Sí? Entonces, ahora, en la parte B, ya no tenemos este dibujo que está acá, ahora la velocidad del agua es hacia el este. ¿Cuál es el este? Sería si elegimos el norte hacia allá. Bueno, podemos en realidad giramos las direcciones, ¿sí? Que capaz que es más fácil. Va a estar el tiburón acá ahora, ¿sí? Y ahora el este va a ser hacia la derecha, ¿sí? El este va a ser hacia la derecha, entonces la velocidad, que es hacia el este, va a ser así. Y tenemos que dibujar las componentes estas del campo magnético. La que es hacia arriba va a ser hacia arriba nomás, B sub Z. Y la que es hacia el norte, en este dibujo es entrante, ¿no? El norte sería entrante, entonces tendríamos B sub N acá. ¿Sí? Ok. Los valores de las tres cosas siguen siendo los mismos. Bueno, y en ese caso, ¿cómo va a ser el módulo del campo eléctrico? ¿Cuál sería la expresión para calcularlo?
Claro, ahora lo que pasa es que las dos componentes del campo magnético son perpendiculares a la velocidad, ¿sí? Entonces, ahí va, todo el campo magnético, digamos, es perpendicular a la velocidad. Habría que sumar, ahí va, las dos componentes, el campo magnético total sería B sub z más B sub n. Bueno, y este campo resultante va a ser perpendicular a la velocidad. El módulo del campo eléctrico va a ser entonces igual que antes, velocidad B sub A por B, ¿sí? Pero bueno, ahora B es el módulo del campo magnético total, que ¿cuánto sería? Suma vectorial. Ahí va, Pitágoras. Nosotros tendríamos como el B sub z así, BZ, bueno, no me quedo perpendicular ahí, BN, y lo que queremos es este módulo del campo resultante. Así que sería, ahí va, la raíz cuadrada de BZ cuadrado más BN cuadrado. ¿Sí? Así que el módulo del campo eléctrico va a ser BA por la raíz de la suma de los cuadrados de las dos componentes. ¿Qué cuánto les da eso? Vayan haciendo la cuenta. Yo todavía no la hice. $22,85. Ahí va. Sí, me dio lo mismo. Bueno, redondeamos a 23. Ya que estábamos con dos cifras, redondeamos a 23. Y otra vez micro, Newton por Coulomb. Bueno, ¿y qué me dicen de la dirección de ese campo eléctrico? Está medio difícil ver en este dibujo, ¿no? Capaz que si rehacemos un poco el dibujo, queda más fácil. Tenemos la velocidad, ahora lo voy a rotar de nuevo, la velocidad saliente, esto es B sub A, y las componentes del campo magnético, voy a hacer una para arriba, BZ, BN. ¿Sí? Entonces la resultante sería así.
Y acá en este dibujo capaz que pueden ver más fácil para dónde sería el campo eléctrico. Bueno, va a ser perpendicular a B y perpendicular a la velocidad, ¿no? Y acuérdense que como en el otro caso, si quieren piensen de nuevo lo de para qué lado tendrían que ir las cargas y eso. Pero como en el otro caso va a tener la dirección opuesta al producto vectorial B por B, o sea, va a tener la dirección de menos B por B. Puede ser que sea una cosa así como, o sea, B, pero hacia abajo. O sea, no hacia Claro, abajo en la línea vertical, sino así, diagonal. Sí, ahí va. Bien. Va a ser así, ahí va. Esto sería E. Tiene la dirección de menos B por B. Bueno, y el módulo también. Pero bueno. Así que está. Esa dirección es un poco más difícil de ver en este dibujo de acá arriba porque quedaría como el que está para arriba pero rotado para abajo y eso no lo puedo dibujar. Así que está, tenemos este dibujo acá. Y bueno, no sé, podríamos ponernos a calcular exactamente cómo escribir el versor que nos da esa dirección, pero lo importante es que sepan en realidad cuál es esa dirección. No tanto cuántos grados por abajo de la horizontal tiene. Ah, eso. Si se animan a hacerlo, háganlo, pero no lo vamos a hacer acá. Con que entiendan para dónde tiene que ir, yo ya me quedo tranquila. Además nos quedan solo 4 minutos. Bueno, y había una parte C que decía, ¿le parece que el sentido del campo eléctrico le permitiría al tiburón saber cuál es la corriente en su ubicación? ¿Qué dicen? Con el sentido del campo eléctrico podemos saber la dirección de la corriente. Ni idea. ¿Sí? Si sabes E y B, ahí va. El campo eléctrico suponemos que lo sabemos. Ah, el tiburón. El tiburón no sé. Bueno, sí, depende un poco del tiburón. Ahí va, necesitaríamos conocer el campo magnético. Si conocemos el campo magnético también, entonces podríamos saber en qué dirección va la corriente. Entonces se trata de si el tiburón conoce el campo magnético de la Tierra o no. Que, que bueno, podría. En principio podría conocerlo. O sea, es un tiburón. No que sepa que es un campo magnético, pero saber que si detecta un campo eléctrico en cierta dirección, eso significa que la velocidad eh, de la corriente va en tal otra, eso
Podría saberlo. No, no, el tiburón no creo que haga las cuentas, eh, pero está. Es posible. Creo que es posible. No porque sepa que hay un campo magnético, sino que sabe. Siento un campo eléctrico hacia la derecha, entonces la corriente es hacia tal lado. Bueno, y de hecho al principio de la letra del ejercicio decía eh, que se piensa que ese mecanismo puede ayudar a orientarlos. Entonces supongo que no se sabe con seguridad, pero puede ser. Porque tal, el campo magnético terrestre no es algo muy variable, es medio fijo, ¿no? Va para el norte y bueno, tendrá una componente vertical, pero tal, al ser algo así fijo, eh, en principio, si conocemos el campo eléctrico, podríamos tener la velocidad. Bueno, entonces, ese era el ejercicio que teníamos de efecto Hall. Si les sobra tiempo y se animan, hagan esto de intentar calcular bien la dirección. Acá pueden calcular este ángulo o pueden calcular el versor. Pero está, eso es más de matemática, trigonometría. Y bueno, la que viene, intenten ir terminando con esto que ya vamos a empezar. No va a haber práctico nuevo todavía, pero sí capaz que empezamos el repaso de teórico de los temas nuevos. Bueno, Sí. ¿hay alguna duda? O si no, terminamos por acá. Me Bueno, parece que no hay. nos vemos el jueves entonces. Chao, nos vemos el jueves. Yo voy saliendo. Bueno, Chao. chao.